Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar quisiera agradecerle a todos los renacuajos por volverse miembros de este canal. Me ayudan a traerles contenido prácticamente todos los días. Si tú también quieres volverte un miembro del canal, no dudes en hacerlo. Te dejo el enlace en la descripción. Sin más preámbulos, el video del día de hoy se titula Algo importante antes de que comience la historia. Este video se podría considerar la parte 2 de la historia Rendirse o luchar. Se las dejo aquí anclada. Instinto de supervivencia. Arranque de la transmisión. Interfaz de voz, misiva. Fecha universal 31.872. Remitente, carguero meridiano oscuro. Garra envainada Rufarl. Destino, Rulot 2. Mundo natal de Rulothi. Destinatario y dirección, Primera Garra, Rachor, jefe de clan Melena Nocturna. Adjunto incluido un archivo de video. Primera Garra. Te pido perdón por la interrupción causada por este informe no programado. Considero que los eventos descritos en el mismo ameritan una actualización inmediata para que puedas estar mejor informado sobre los asuntos relacionados con el clan. En primer lugar, debo informarles con dolor y orgullo que el joven sangre que me fue asignado, Kirot, ha caído en batalla. Aunque no obtuvo sus garras de sangre en la batalla, aún así, estoy haciendo una solicitud formal para que sea recordado con todos los honores, ya que su oponente era nada menos que un miembro del clan Elder. A pesar de que este enemigo es prácticamente imparable, los enfrentó sin miedo ni vacilación, con nada más que sus propias garras y colmillos. Se desempeñó con honor y cayó como debe hacerlo un guerrero. Los detalles de este encuentro vendrán más adelante en este informe, ya que hay otro asunto que tiene prioridad y está directamente relacionado con el primero. Este asunto es el de la raza terrícola. Sé que han sido monitoreados y ya fueron juzgados como colmillos aburridos, a pesar de la presencia de un ejército potencialmente formidable, ya que sus líderes políticos no inspiraban la confianza necesaria para un juicio más digno. Nos ofendió su clasificación de nosotros como criaturas parecidos a una criatura de su propio mundo. Leónidas nos habían llamado. Desde entonces nos hemos negado firmemente a asociarnos con ellos, ignorando todos los rumores que nos llegaron sobre sus esfuerzos como fantasía y los consideramos débiles ya que no tenían armas naturales efectivas. Ahora siento que han sido gravemente juzgados erróneamente, tanto en su alcance como en sus capacidades. Nuestra negativa a trabajar con ellos en cualquier lugar y a prestar atención a los rumores fue un completo error. De hecho, incluso podrían ser dignos de ser llamados hermanos de casa. Sé que esto es inquietante y extraño de escuchar, incluso viniendo de mí, pero te ruego, sí, te ruego que no descartes lo que te estoy diciendo. No me he vuelto senil, solo te pido que escuches los detalles de esta historia para que puedas elegir el mejor camino a seguir de ahora en adelante. Los detalles de esta historia giran en torno a un solo civil terrícola llamado Conrad. Fue contratado por la tripulación del Meridiano Oscuro hace aproximadamente un año estándar galáctico como técnico de mantenimiento y carga, y llegó con excelentes recomendaciones tanto por su ética de trabajo como por su compatibilidad con la tripulación. A pesar de sus referencias, no estuve de acuerdo con su contratación debido a nuestros prejuicios. Me desestimaron. Ahora está terminando su cuarto periodo en la nave. Su ética de trabajo era realmente sólida. El capitán estaba muy satisfecho, ya que la capacidad del humano para su trabajo resultó en una mayor eficiencia en la nave. Cuando el humano no estaba moviendo carga activamente, estaba aprendiendo y cubriendo las necesidades de mantenimiento de la nave. En un momento dado, después de que el impacto de un meteorito dejara una grieta en el casco exterior, incluso destinó su propio dinero a un nuevo equipo. Recibió su pedido durante nuestro siguiente puerto de escala, mientras todavía estábamos reparando el daño en el astillero. Era un soldador del vacío fabricado por humanos, una herramienta muy útil diseñada para realizar reparaciones y salvamentos en el vacío del espacio.
Dado que todo el equipo y el correo físico pasan por mí como jefe de seguridad, le pregunté por qué había comprado equipo no autorizado. Después de su explicación, autoricé discretamente su uso solo en caso de emergencias. Lo agregué a nuestros registros de equipos e hice que el capitán estuviera al tanto de su existencia. Sus acciones mostraron verdadera iniciativa, de modo que si fuera un roulotte habría sido elogiado. Sus acciones aquí lo consolidaron como un miembro de la tripulación confiable y digno. Sin embargo, no fue la ética de trabajo del humano lo que lo hizo destacar al principio. Eso vino después. Más bien, fueron sus gestos al subir a bordo y aclimatarse lo que mantuvo mi atención en él. Hay un dicho entre casi todos los pueblos que dice que se necesita un depredador para atrapar a otro depredador, y este era ciertamente un caso que lo representaba. El humano exhibía muchos rasgos a menudo atribuidos a una especie depredadora, aparentemente sin siquiera darse cuenta y a pesar de afirmar que no había servido en su ejército. Mientras comía en el comedor, se sentaba con la espalda contra una pared, observando y escuchando en silencio todo lo que estaba frente a él, como un cazador oculto antes de saltar. Se movía con suavidad y en silencio, hasta el punto de asustar accidentalmente a los miembros de la tripulación que no notaban su llegada. Caminaba con un paso bajo y amplio de acechador y nunca perdía el equilibrio a pesar de las maniobras de la nave, y la gravedad en la nave eran menores de lo normal. Siempre parecía estar estudiando las cosas atentamente, como si se estuviera preparando para el conflicto. Al principio, me preocupaba que se estuviera preparando para un ataque o un conflicto de algún tipo con alguno de nosotros, así que tanto Kirot como yo estuvimos vigilándolo continuamente. El día que finalmente se acercó a un grupo de sus compañeros, nos preparamos para una pelea. Pero nunca llegó la pelea. En unos pocos momentos se había unido a la conversación como si siempre hubiera estado allí. Sin fallas, continuó moviéndose en diferentes grupos sociales y mezclándose con ellos, a veces incluso resolviendo problemas entre dos grupos diferentes. Incluso se hizo bastante amigo del navegante, un joven macho, Verach. Al principio pensé que el humano estaba actuando como un lagarto Rorca, imitando el llamado de otra criatura para atraerlos y atacar. Envié a Kirot para que se acercara a él y aprendiera lo que pudiera. Los resultados fueron inesperados. El humano no estaba actuando como un saboteador, no observaba para atacar, sino para unirse. Utilizaba los instintos de un depredador y las técnicas de caza para mimetizarse con las órdenes sociales en lugar de con su entorno. Los utilizaba para convertirse en parte de la manada, en lugar de atacarla. No solo hacía esto con los demás miembros de la tripulación, sino también con Kirot. Los dos se convertían en compañeros habituales de cena. Ambos hacían preguntas y recibían respuestas sobre las historias y las personas del otro. Una vez, después de conseguir que el humano hablara sobre el asunto, Kirot informó que había explicado las acciones con una extraña expresión que significaba aprender de los demás y actúa como ellos lo hacen para no hacer enemigos. Continuó explicando que este es un rasgo humano común y que les permitía guardar otros rasgos para cuando realmente los necesitaban. Si eso es cierto, entonces su especie probablemente se habría adaptado a lo que ellos consideraban la norma galáctica. Siento que sus líderes habían estado presentando una expectativa cuando nos conocieron por primera vez, distorsionando nuestra estimación de ellos. Creo que si Kirot hubiera sobrevivido, habría sido una buena incorporación a la guardia del colmillo del clan. Sus interacciones con el humano habían moderado su naturaleza brusca y descarada hasta convertirla en una persona cautelosa y alerta. Antes de su caída, incluso se hacía cargo de investigaciones menores entre la tripulación con un éxito cada vez mayor. Había aprendido a conectarse con los demás interactuando con el humano, a convertir sus propios instintos depredadores en una forma de relacionarse con la tripulación. Todas estas habilidades y rasgos valiosos para un protector emisario, tal vez incluso con el tiempo, hubiera obtenido sus propias garras negras. Por muy preocupante que me resulte la información, no vi ninguna razón para seguir vigilando activamente al humano. Permití que Kirot siguiera reuniéndose con él, aunque mantuve mi distancia.
Confié en que el sangre joven informaría si algo parecía una amenaza. No escuché ni pensé nada más sobre el asunto durante el resto de nuestro recorrido, hasta que llegamos al sistema Handolin. Este es el sistema donde Kirot cayó en batalla, y es el sistema que me mostró la verdadera naturaleza del humano en mi tripulación. El capitán de la nave decidió al llegar que debíamos tomar la ruta más corta a nuestro destino. La ruta nos llevó más allá de un campo de asteroides, un lugar lleno de muchos escondites y puntos ciegos. Le aconsejé que no hiciera esta acción, pero me desestimaron de nuevo. Los resultados fueron los que cabría esperar de la complacencia y la conveniencia por encima de la seguridad. Una nave pirata de los Clantor tendió una emboscada, y el capitán siguió la política estándar de apagar sus motores en lugar de ponerlos en marcha, con la esperanza de que quisieran una presa activa. En cambio, se aferraron a nosotros y abordaron la nave. Se envió una llamada de socorro, pero la ayuda nunca llegaría a tiempo. Kirot y yo nos preparamos para luchar contra ellos en la escotilla de atraque principal, sin armas más allá de los aturdidores permitidos a bordo. Los resultados de la lucha ya estaban asegurados. Moriríamos ese día, con nuestros colmillos en sus cuellos y sangre en nuestras garras. Moriríamos como debería morir un Rulothi. Pero no fueron a la escotilla principal. En lugar de eso, anularon un control de esclusa de aire que conducía a una bodega de carga y entraron por el otro extremo de la nave, capturando y arreando a la tripulación a medida que avanzaban. Sabíamos lo que se avecinaba y elegimos entonces hacer nuestro rol con el resto de la tripulación para que nuestra lucha y nuestras muertes fueran presenciadas y recordadas. Supongo que debería estar agradecido de que no entraran por la escotilla principal. Con un Clantor anciano liderando la carga, ambos habríamos muerto sin respuesta. Una muerte en batalla, pero habría sido una muerte innoble en el mejor de los casos. Cuando entramos en la bodega de carga que estaba siendo utilizada como su área de preparación, la mayoría de la tripulación ya estaba encogida de miedo. Se habían agrupado en pequeños grupos como una forma de apoyarse unos a otros. La excepción a esto era el humano, el cual se mantuvo apartado de los pequeños grupos solo con lo que había llegado a reconocer como una expresión aprensiva en su rostro mientras jugueteaba con los nodos de control de su traje de carga. Los piratas parecen haberlo dejado allí, ya que estaban planeando usarlo para mover su motín a su propia nave. Había pensado que su actividad era inquietante y su nerviosismo era algo sin sentido. Se demostraría que estaba completamente equivocado. Una vez que todos estuvieron reunidos, el capitán pirata, el patrón Elder, se acercó. Era una máquina de matar fuertemente blindada y claramente curtida en la batalla. No teníamos nada que pudiera detenerlo. Los piratas hicieron su declaración habitual y Kirot aceptó el desafío sin dudarlo. Cargó con los colmillos al descubierto y las garras desenvainadas tan rápido que creo que incluso el patrón de los piratas se sorprendió y se vio obligado a ponerse a la defensiva. Anotó varios golpes rápidos, todos dirigidos a las articulaciones, pero el patrón se movió para cubrirlos y su caparazón era demasiado fuerte. Observó sus intenciones durante unos momentos más y luego atacó. La muerte de Kirot fue rápida. Sus brazos afilados lo atravesaron limpiamente. Realmente no sufrió. Sabiendo perfectamente que yo sufriría el mismo resultado, me moví para dar un paso adelante. Pero de repente y con firmeza me detuvieron. El humano Conrad había extendido su brazo con traje y me impidió moverme. Decir que estaba sorprendido y alarmado sería quedarse cortos, pero entonces vi sus ojos, ojos que ardían con ira y determinación, ojos que ardían con un propósito. Sacudió la cabeza y dio un paso adelante para enfrentarse al patrón. Esto no era algo que hubiéramos visto en humanos, no era algo que hubiéramos considerado posible para ellos. En ese momento supe que necesitaba ver cómo se desenlazaba todo, necesitaba presenciar lo que se avecinaba. Así que lo dejé que me detuviera y tomara mi lugar. No me decepcionaría con mi decisión.
Dirigió su atención hacia el patrón con el foco de un rayo láser. Los mismos comportamientos que antes me hacían verlo como una amenaza estaban ahora en plena exhibición hacia su enemigo. Evaluó la distancia entre ellos y sacó una herramienta del cinturón de su traje de carga. Era el mismo soldador del vacío que había comprado hace ya un tiempo. No fue hasta que los dos se lanzaron hacia adelante y chocaron que noté algo más. Los movimientos de su cargador eran mucho más rápidos y suaves de lo normal. Entonces me di cuenta de que no había estado jugueteando nerviosamente con su traje, sino que lo estaba reajustando para anular los mecanismos de seguridad que le impedían aplicar demasiada fuerza. Aunque mantuvo sus garras de carga guardadas como una forma de evitar que los ataques de su enemigo atravesaran su traje mientras bloqueaba. Pudo maniobrar con bastante destreza alrededor de él y permanecer en sus puntos ciegos. Había notado o sospechado que sus muchas piernas le impedían girar lo suficientemente rápido como para poder atraparlo. En los pocos momentos en que Kirot había luchado con él, Conrad le había tomado la medida y se había preparado en consecuencia. Observé cómo se desarrollaba esta pelea con un entusiasmo que no había sentido desde la primera vez que vi un combate de exhibición de maestros cuando era muy joven. Cada momento libre que tenía para atacar, Conrad dejaba otra tira del soldador en el pirata. A veces incluso cambiaba la mano con la que sostenía al soldador. En los casi 30 segundos que duró la pelea, lo dejó cubierto de vendajes. Tenía tantos que parecía como si un cachorro de 1 año hubiera encontrado un montón de vendajes. No satisfecho con su incapacidad para rastrearlo o atacarlo de manera efectiva, el patrón se desvinculó para hacer algo de espacio. Conrad aprovechó la oportunidad y se retiró también, soltando su soldador ahora agotado y sacando un dispositivo de señales. Esbozó una sonrisa feroz de triunfo mientras levantaba el dispositivo. Creo que el patrón se dio cuenta de que estaba en peligro, mientras intentaba desesperadamente de acortar la distancia. Pero Conrad no le dio tiempo. Apretó el botón y el patrón literalmente cayó en pedazos a sus pies. No tuvimos la oportunidad de deleitarnos con su victoria, ya que su contemporáneo más joven, probablemente su engendro dada su reacción, atacó inmediatamente después de la muerte de su capitán. Sin tiempo para prepararse, Conrad simplemente desplegó sus garras de carga y lo destrozó como lo hace un cachorro con una flor. Con esto, la batalla se convirtió en una pelea, y un Tesserid que parecía ser su jefe de esclavos saltó con un bastón eléctrico. Conrad los vio venir y atacaron al mismo tiempo. El Tesserid logró inutilizar el traje de carga, pagando esta pequeña victoria con su vida de la manera más espectacular. El reptil voló por la bodega de carga y derribó a la tripulación pirata reunida como un tronco a través de tanta yesca. Los pocos que quedaron en pie se movieron para atacar como uno solo. Ahora que se había roto la santidad del combate singular, me sentí obligado a ayudar. Un pequeño y veloz Burrelan se lanzó hacia adelante para intentar arrancarle la garganta a Conrad con sus dientes mientras estaba atrapado en el traje de carga. Desafortunadamente para el roedor, Conrad fue más rápido y se liberó de su traje y estaba listo cuando estuvieron a su alcance. El Burrelan recibió una herramienta afilada que le atravesó la mandíbula y se le clavó en el cerebro, dejándolo muerto al instante. Dos más lo siguieron de cerca en un intento de recuperar el control de la situación. Un Sarek se acercó demasiado sin protegerse y se le salió un ojo con una faja de metal y lona que Conrad usaba para mantener sus prendas en su lugar. Se acercó a mis garras mientras se tambaleaba de dolor. Lo capturé fácilmente mientras mantenía mi observación sobre Conrad. El último pirata móvil, un primate corliano, hizo todo lo posible por golpear al humano contra las placas de la cubierta. Una vez más, Conrad me sorprendió. Se movió como un cazador experto, buscando los flancos y las partes blandas de una gran bestia borla. Controló al corliano con sus brazos y faja mientras caminaba con determinación para controlar el enfrentamiento. Sus manos se movieron con la precisión de un maestro de la garra oculta.
Primero defendió, luego controló y finalmente inmovilizó y mató a su objetivo, cerrando su faja alrededor de su garganta y rompiéndole el cuello con ella. Nuevamente se mantuvo listo para recibir cualquier ataque, pero no estaba ninguno más por llegar. Finalmente lo alcancé con mi pirata capturado. Los lamentables tontos eran ahora los que se encogían de miedo. Tal vez todavía estuvieran dispuestos a intentar dominar al humano, ya que todavía lo superaban en número 4-1, pero ciertamente no estaban dispuestos a hacerlo con un guerrero Rulotti a su lado. Con sus líderes muertos, los piratas restantes se rindieron rápidamente. Vaciamos un gran contenedor de carga y los encerramos dentro después de quitarles todo su equipo. Nos llevó un tiempo calmar al resto de la tripulación y lograr que regresaran a sus puestos. Esto es algo que dejé en manos de la tripulación de mando, ya que mi semblante personal no habría hecho mucho para calmar sus temores. Conrad también parecía sentir que cualquier intento por su parte de consolar a sus compañeros no tendría los resultados deseados. Se dedicó a limpiar la bodega de carga y reparar su exotraje. Incluso rindió homenaje a Kinrod, preguntándome qué implicaban nuestros rituales para nuestros muertos. Le aseguré que yo me encargaría de ello. La lucha después de la muerte del patrón duró solo un total de 18 segundos. En esos escasos instantes, Conrad había despachado a 4 de los piratas más agresivos y depredadores de su tripulación con poco más que las herramientas y objetos que tenía a la mano. Todos los piratas muertos tenían claramente experiencia en combate, si sus reflejos y tiempos de respuesta de emergencia eran un indicador. Los movimientos y las decisiones de Conrad durante la pelea me parecieron muy impresionantes, pero también algo sospechosos. Como ya he dicho, afirmaba no tener experiencia militar ni de combate, pero cada uno de sus movimientos y técnicas estaban diseñados para darle el máximo margen de maniobra con el mínimo esfuerzo. Encontró activamente el punto ciego del patrón, supo de inmediato cuál era la debilidad del joven Clantor. Neutralizó temporalmente a la mitad de los piratas restantes, lanzando a su camarada contra ellos, y a continuación aisló a cada uno de los últimos piratas atacantes para que solo tuviera que luchar contra ellos de forma individual. También parecía disfrutar del desafío, algo que espero que sus compañeros de nave no se dieran cuenta, ya que agriaría sus reacciones con él. No eran las acciones de una especie o de un individuo que no supiera nada de guerra ni de combate, sino acciones e instintos a la altura de los guerreros de la garra y de los maestros cazadores de toda la vida. Después de que la tripulación regresó a sus puestos de trabajo, volví a buscar en sus registros. De hecho, indicaban que había estado diciendo la verdad. Cuando le comenté esto al capitán, estuvo de acuerdo en que tendríamos que, como mínimo, tener una reunión informativa con Conrad. Durante mis preparativos para esta entrevista, revisé las imágenes de la cámara del incidente y descubrí algo más. La razón por la que ninguno de los tripulantes que estaba en la zona de carga resultó herido en el abordaje inicial fue porque Conrad se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo y dirigió a la tripulación al otro extremo de la bodega de carga, donde se interpuso entre ellos y los piratas que abordaban. Según las imágenes, parece que escuchó que la esclusa de aire comenzaba a funcionar y tomó la decisión, en una fracción de segundo, de hacer que la gente se moviera. Esto probablemente salvó la vida de varios de ellos. Durante la sesión informativa, Conrad afirmó que la información era correcta, aunque admitió que el servicio militar y público era un método de empleo común para aquellos de su pueblo que vivían en los planetas fronterizos. Como tal, conocía a muchos veteranos y milicianos y agentes de la ley. El hecho de que pudiera aprender de sus historias demuestra una intuición e inteligencia increíbles, pero la capacidad para hacerlo no significa que deba ser capaz de aplicarlas con tanta facilidad y rapidez. Eso es algo que solo se adquiere con la experiencia, así que lo presioné un poco más. Habló de buena gana y libremente sobre las condiciones de su planeta fronterizo.
Nueva Río. Habló de cómo a pesar de las mejores intenciones y esfuerzos, siempre había algunos humanos que decidían vivir tomando de otros, lo que llamaríamos colmillos rotos. Habló de cómo el planeta les lanzaba obstáculos, el clima o ataques repentinos de animales y de cómo aprendió a cazar. Habló de cómo incluso en un planeta fronterizo relativamente nuevo, las ciudades tendrían un lado oscuro. Aprendió a leer multitudes y a las personas, a limitar las vías de ataque utilizando confines estrechos como callejones o vehículos. Luego habló de su propia garra envainada, su propia mentora. Había encontrado su escuela cuando era un joven adolescente, el equivalente aproximado de nuestros sangres jóvenes. Afirmó que estudió combate personal allí con ella durante 14 años terrestres. Aprendió a luchar, a detectar a un atacante, a combatir con armas personales y a usar cualquier cosa a la mano en su beneficio. También aprendió a dirigir a una multitud hostil para minimizar la exposición y defenderse de los atacantes circundantes, algo que llamó entrenamiento de ataque de tiburón. Cuando se le preguntó, afirmó que aprender un estilo de arte marcial es bastante común y que la mayoría de los humanos que sirven o que luchan han aprendido al menos algo, aunque no muchos continúan aprendiendo como él lo hizo. Primera garra. Necesito que entiendan que no existe un único sistema de combate entre los humanos, sino cientos. Muchos de ellos surgieron de diferentes áreas de su mundo natal, se han creado muchos más desde entonces y todavía lo siguen desarrollando. Aquellos estilos que han resistido la prueba del tiempo, cuando se comprenden y se aplican correctamente, son devastadoramente efectivos. Muchos estilos se centran en un tipo particular de combate. Algunos surgieron para combatir contra enemigos acorazados, algunos se especializan en armas, otros incluso se centran en el uso y retención de armas de fuego en combates cuerpo a cuerpo. Todo esto de una especie sin armas naturales efectivas. Es más, llaman a sus sistemas de lucha artes marciales. Artes. Primera garra. Esto es algo increíble. Los humanos ven la belleza en el combate físico, en la perfección de la forma y la técnica, en la emoción del combate y el éxtasis de una victoria ganada. No son una especie débil ni tímida, son garras ocultas. No muestran esta parte de ellos hasta que es necesario. No los veas como colmillos afilados, sino más bien busca los colmillos afilados escondidos entre los afilados, porque son los que te tomarán desprevenido. De hecho, como descubrí antes con el extraño comportamiento de Conrad, parecen capaces de aplicar las enseñanzas de los guerreros en todos los aspectos de sus vidas. Ocultan sus disciplinas a plena vista. Es por eso que pensé que Conrad era un agresor paciente cuando llegó a bordo por primera vez. Si los problemas que describió Conrad son comunes en todo su territorio, lo que según él es bastante habitual, muchos humanos, sean veteranos o no, son capaces de ser el equivalente a los guerreros sangrientos. Este sentido de la competencia está arraigado en su sociedad. Siento que si los muerden, se darán la vuelta y responderán con el doble de fuerza. Si esta metodología ha llegado incluso a sus políticos, entonces se me erizan los pelos de punta y se me aplanan las orejas al pensar en la destrucción que podrían ser capaces de provocar si se les provoca. La entrevista continuó hasta que el capitán quedó satisfecho. Llegó a la conclusión de que el rescate y las recompensas serían suficientes para cubrir los daños causados al traje Exo por su uso no autorizado en combate, y que Conrad podría volver a sus tareas normales en la nave, algo a lo que yo tampoco tenía objeciones. Seguí hablando con Conrad durante la semana siguiente, durante nuestro viaje al puerto, tal como le había indicado a Kirot que hiciera. Gracias a mi continuo interés en sus estilos de lucha, dijo que me pediría permiso para extenderme una invitación para visitar su escuela y conocer a su mentor. Durante este tiempo surgió una última cosa que sería de importancia.
me explicó el término Leonid. Nunca fue concebido como un insulto, aunque admito que podía haber la posibilidad cuando no se le daba ningún contexto. Leonid se refiere a la especie de criatura terrestre llamada león. Los leones se encuentran entre los depredadores terrestres más grandes de su mundo natal. Se les llama los reyes de la jungla y durante mucho tiempo han sido símbolos tanto de la realeza como de la lealtad. No era una expresión de falta de respeto, sino más bien de respeto y de admiración. En el primer contacto les recordamos a una criatura que hacía mucho tiempo que habían aprendido a respetar y a temer. En retrospectiva, en realidad, yo creo que no hay mayor honor. Para reflejar esto y apoyar los entendimientos que les describiré en breve, he hecho una cosa más. He usado mi autoridad para otorgarle a Conrad el manto de garras sangrientas, y lo he creado y se lo he entregado para que cualquier Rulotti que lo vea sepa que es un aliado y digno de respeto. Para apoyar esta decisión he hecho dos cosas. La primera está adjunta en este BIM. El registro en video de los eventos en la bodega de carga, para que puedan ver por sí mismos que lo que he informado sobre Conrad y Kirot es cierto. La segunda tardará un tiempo en llegarles. He limpiado, preparado y enviado la cabeza del patrón. Tengo la esperanza de que esto ocupe un lugar de honor en los salones familiares de Kirot y que les brinde algún consuelo al saber que murió honorablemente y que fue vengado. Finalmente, tengo una petición personal en relación con esto. Solicito que la entrega del manto se realice en una ceremonia apropiada en el salón nocturno. Esto te daría la oportunidad de conocer a Conrad y verlo, y por extensión a su gente, como yo lo he hecho. Si la suerte acompaña, para entonces habré conocido a su mentor y pasado tiempo en un planeta humano para poder observarlos. También será una oportunidad para darte un informe completo en persona y presentarme ante ti para el juicio de deberes. Primera garra. He llegado a creer que, independientemente de sus defectos, los humanos son más dignos de ser nuestros socios. Recomiendo encarecidamente que, de alguna forma o capacidad, iniciemos relaciones con ellos en igualdad de condiciones. Siento que nos beneficiaría enormemente tener canales abiertos y amistosos con ellos. Entiendo que el Consejo probablemente se opondrá a esto, pero debo comenzar en alguna parte. Si ellos no aprovechan la oportunidad, los melenas de la noche deberían hacerlo. Entiendo que esto puede parecer como si estuviera intentando recuperar mi lugar como primera garra. Te aseguro que no es así. Tu desafío de posición fue digno y tu victoria fue pura. La posición de primera garra es tuya y he envainado mis garras como me indicaste. A diferencia de otros, no veo la posición de garra envainada como algo vergonzoso, sino más bien una posición de gran importancia, una posición que tengo la intención de desempeñar lo mejor que pueda. Como primera garra, te he visto crecer y convertirte en un líder de este clan mucho antes de tu desafío. Confío en tu juicio. Sé que tienes en el corazón los mejores intereses del clan. Sé que los guiarás bien, hijo mío. Fin de la transmisión. Si les gustó el video, no olviden comentarlo, compartirlo y reaccionar a él. Haciendo esto, me ayudan a llegar a muchas más personas. Y de verdad, por favor háganlo. Ya casi llegamos a 20K en YouTube. Sin nada más que decir, muchas gracias y los dejo con los bloopers. Arranque de la transmisión. Interfaz de voz, misiva. Arranque de la transmisión. Interfaz... Primera... A pesar de la presencia de un ejército a los miembros de la tripulación que no habían... Envié a Kirot para que se atravesara su traje mientras bloqueaba sus Conrad dejaba otra tira del soldador. en el... Otros incluso se centran en el uso y retención de armas de fuego